Baja un poco el piano, hijo, porfis. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15, iglesia. Hoy estamos cerrando con el último juez. ¿Quién sabe quién fue el último juez de Israel? Pregunta de examen. ¿Quién fue el último juez de Israel? Menos el del audio. ¿Quién fue el último juez de Israel? ¿Quién? Samuel. Samuel no está en el libro de los jueces, pero él fue el último juez de Israel. Primero de Samuel capítulo 7 versículo 15 así lo afirma. ¿Ya lo tienen por ahí? Primero de Samuel 7:15, primer libro de Samuel 7:15. Dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Así es que tenemos a Samuel, el último juez. Tome asiento, hermano, por favor. Y en torno a la vida de Samuel hay muchas enseñanzas. Desde su nacimiento, como el resultado de una petición a Dios por parte de su madre, Ana, la cual era estéril y anhelaba tener un bebé. De hecho, ahí la palabra Samuel significa Dios ha escuchado. Imagínese una mujer estéril, clamaba a Dios y dice que Dios escuchó su petición y Dios respondió su petición y Samuel vino a la vida. Y quisiera enfocarme en algunos aspectos de la vida de Samuel. La Biblia enseña que Ana llevó a Samuel con el sacerdote Elí para que pudiera servir al Señor, porque ella había prometido a Dios que si le daba un hijo, ella lo entregaría a su servicio. ¿Lo recuerda, iglesia? Ella lo lleva con Elí. Y en el caso de Elí, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, para que usted vaya leyendo la historia un poquito de lo que quiero narrar. Yo hoy quisiera tener como primer punto, hablar el pecado de Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí. Primer libro de Samuel 2:17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, ¿qué? Las ofrendas de Jehová. ¿Qué estaba pasando? Estos hombres servían en el templo y la Biblia enseña que de lo que se ofrecía como sacrificio a Dios, ellos tenían derecho a cierta parte del cordero, a cierta parte de la ofrenda que se daba a Dios. Sin embargo, estos tremendos jóvenes pedían partes que no le correspondían en el momento que no debían, porque todo llevaba un proceso. Pero esto haga de cuenta que llegaban y decían, a mí dame eso, porque yo soy el hijo del sacerdote Elí. Abusaban de la autoridad que tenía su padre. Y estos jóvenes tremendos agarraban pedazos de carne de la grosura que no les pertenecía en el momento que ellos no debían hacerlo. Incluso estos jóvenes tenían relaciones sexuales con mujeres en el templo de Dios. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y vamos al versículo 22 del primer libro de Samuel.
Y entonces Elí oye acerca del pecado de sus hijos y le dice así la palabra: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Qué le dijo Elí a ellos? No, hijos míos, porque no es buena ¿qué? Yo me pregunto, ¿Elí lo estaba corrigiendo porque estaban ofendiendo a Dios o porque su nombre estaba en juego? Era el sacerdote. Era un hombre conocido en el pueblo de Israel. Era un hombre que gobernaba Israel como juez. Por supuesto que todo el pueblo conocía a Elí. Así es que sí iba a ver mal que uno de sus, que es los pecados de sus hijos, pues se esparcieran en todo el pueblo. Y él dice: porque no es buena fama la que yo oigo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ¿qué dice ahí? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Estos jóvenes estaban en pecado. Viene Elí y los trata de corregir a su manera. Pero aquí podemos ver que Elí no corrige de manera determinante en la conducta de sus hijos. Y al no corregir la conducta de sus hijos, esto va a traer consecuencias colaterales. Y esto, hermano, habla de que muchas veces nosotros sabemos quiénes son nuestros hijos. Cada quien conoce a sus hijos, ¿cierto? Aquí no tengo que ir a su casa. Cada quien conoce lo que tiene, como dicen por ahí, ¿no? Cada quien conoce lo que tiene. Y aquí vemos cómo un padre sabe cuál es el pecado de sus hijos. Sin embargo, no hace una corrección de tal manera que ellos cambian de dirección, sino simplemente les hace una advertencia y dice: bueno, muchachos, pues ya no forniquen. Ya no tomen no tomen del cordero o de la carne que no les toca, no hagan eso. Sin embargo, ellos dice que no escucharon la voz de su padre. Y todo esto, hermanos, iba a terminar mal, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Versículo 31 del mismo capítulo. Aquí viene un reclamo y viene un juicio. Y aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Dios determina que por causa de la falta de corrección del pecado, Dios determina juicio sobre toda su casa de Elí. Y no solamente tú, las siguientes generaciones ya no van a servir por causa del pecado de tus hijos. Y sabe, hermano, cuando nuestros hijos están en pecado, tienen la capacidad de que su pecado afecte toda nuestra casa. Por su pecado de ellos. No estoy diciendo de los padres, estoy diciendo de ellos. Pero aquí lo más tremendo es que los padres muchas veces permitimos, solapamos, somos condescendientes, somos misericordiosos, y la misericordia es buena y la condescendencia es buena, pero hay límites para nuestros hijos. No, pastor, es que ¿cómo creen? Es tu casa. Si están bajo tu techo, tú mandas, no mandan ellos. Si están bajo tu cuidado, tú eres el que vas a dar cuenta a Dios. Ellos tienen que obedecer. Ahora, esto no es una tiranía. Estoy hablando cuando usted está aplicando los principios de la palabra de Dios. No estoy hablando de crueldad. Estoy hablando de principios. Estoy hablando de disciplina bíblica. Estoy hablando de formar a los hijos en el camino de Dios, de instruirlos en el camino de Dios, de guiarlos por las cosas buenas que Dios les puede dar. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos, mostrarles que en Dios las cosas pueden ser diferentes. Otros dicen amén. Que no tienen que repetir nuestra historia, porque a veces los hijos son bien vivos, ¿no?
ven lo malo de nosotros, pero si tu papá... Y a veces los hijos toman eso como un arma para decir, pues que tú... Pero sabe, hermanos, llega una etapa de los hijos cuando son ya más conscientes y ellos saben qué es lo malo. Y no puedes decir, es que tú lo hiciste. Sí, tal vez yo me equivoqué, pero tú no lo hagas. ¿Estás de acuerdo, hermanos? Porque llegará un momento donde ellos tomen decisiones. Y usted no se culpe. A veces los padres nos sentimos culpables de los hijos que están perdidos. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Si usted ha venido a Dios, si usted se ha ordenado en Dios, usted ha buscado hacer las cosas bien, su hijo es responsable de sus propias decisiones. Usted no tiene por qué cargar con un peso que ya no le pertenece. Suéltelos. Si él se quiere perder, si ella se quiere perder, no es su problema en cierta forma, porque ellos ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ellos, incluso hasta esa edad pequeños, ya saben qué es lo malo. A esa edad de 5 o 7 años. Ya me dicen a veces, Dana, oye papá, esto no le agrada a Dios. Ay, sí, ¿verdad? Perdóname. Ya lo saben. Ahora imagínese un joven de 20, de 25, de 30, es responsable de sus propios actos. Usted no tiene que cargar. Yo sabe cuántas mujeres he conocido que cargan el peso de la vida de los hijos, cómo están perdidos, porque ellas se sienten culpables o ellos se sienten culpables. Sabe, hermano, usted no es culpable, porque mientras usted es consciente de que ha tratado de guiar a sus hijos, pero ellos toman la decisión totalmente equivocada, es su responsabilidad propia. Así es que los hijos que dicen, no, es que tú fuiste papá, pues sí, pero se supone que si ese hijo está buscando de Dios, ya no tiene excusas, porque en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Dice, todas las cosas son ¿qué? Nuevas. Todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Así es que Dios determina juicio para la casa de Elí. Dios determinó que ellos murieran. ¡Qué tremendo! ¿Cree que este principio ya no se ve ahorita o lo ha visto en algún lugar donde hay caos en las familias por el pecado de los hijos? No estoy hablando de los padres, estoy hablando de los hijos. A veces los hijos traen el pecado a los hogares y traen maldiciones a las casas. Hubo una familia donde un muchacho se drogaba y la mamá sabía que el muchacho se drogaba en su cuarto y no le decía nada. ¿Sabe que eso, si tú como padre sabes que tu hijo está perdido y tú no lo corriges o tú no le dices que se retire, ¿sabes qué estás trayendo a tu hogar? Porque estás permitiendo que lo haga. Y precisamente aquí vemos que el padre dice, bueno, ya les dije que no hagan nada malo, pobres muchachos, son jóvenes, que vivan la vida. No, señores, a veces por causa de los hijos viene juicio a todo el hogar, y a veces por pura gracia, por la pura misericordia de Dios, Dios no nos consume, pero hermanos, Dios puede hacer eso porque Él es Dios. Y porque, ¿sabe, hermano? A veces confundimos la misericordia con el hecho de que Dios no puede actuar con soberanía para disciplinarnos. Dios nos va a disciplinar. Hebreos capítulo 2 habla de la disciplina de Dios. Dice que si los padres, nosotros como padres terrenales, disciplinamos a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más el Padre de los Espíritus disciplinará a aquellos que ama? Dice, porque Dios disciplina a todo el que ama, y al que no disciplina lo tiene por bastardo. ¿Sabe qué es la palabra bastardo? Un hijo no reconocido. Dice, tú no eres mi hijo. La disciplina de Dios es real, y algunos ya hemos pasado por eso. Cuando Dios te dice, hasta aquí. Híjole, hermano, de verdad que cuando Dios te estorba y te dice hasta aquí, caemos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque como estos muchachos no escucharon a su padre, mucho menos escucharon la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Vamos ahí. Y vino Jehová y se paró y llamó
como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios le estaba comenzando a hablar a Samuel y dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Está hablando de la palabra. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad de ¿qué? Que él sabe. O sea que el papá era consciente, no hizo nada para detenerlo eso. Dice: por lo que él sabe, yo voy a traer juicio. Porque sus hijos, ¿qué? Han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Y él no los ha estorbado. Aquí la palabra estorbarse en el sentido de que yo voy caminando. Ven, hija, párate aquí en medio. Y ella se pone en medio de mí para que yo no pase. Me está estorbando. En ese sentido, Elí no se puso en medio de su pecado. Hasta aquí ya. Basta, muchachos, deténganse. Ellos servían en el templo, los hubiera quitado del servicio, porque la gente los veía. Sin embargo, Elí no les estorbó, y por causa de no estorbarle a sus hijos, estos trajeron calamidad a la familia completa. Y dice la palabra de Dios que ellos han honrado, dice: y has honrado, le dice Dios a Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí. Hay gente que idolatra a sus hijos. Eso yo lo veo mucho. Hay gente que idolatra a sus hijos, aunque están mal, aunque saben que están caminando una senda equivocada. Hay gente que idolatra a sus hijos, y más aquí en el contexto de Latinoamérica. Sus hijos se vuelven sus dioses. No lo toques, Señor. Ten misericordia. Bendícelo, Padre. Bendícelo. Pero está caminando a la muerte. Se va a destruir. Se va a acabar mal. Ve su caminar. Y tú le dices a Dios que lo bendiga. ¿Por qué no le dices que se arrepienta mejor? ¿Por qué no le dices que se vuelva a Dios con todo su corazón? ¿Por qué no le pides que Dios lo estorbe cuando vaya a pecar? ¿Por qué no le pides al Espíritu Santo redarguye su corazón? Pedimos bendición a veces cuando debemos de pedir arrepentimiento, iglesia. ¿Qué bendición quieres sobre el pecado? Y Dios trajo juicio. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios determinó juicio para Elí y toda su familia. Dios nos ayude que como padres, cuando veamos pecado en nuestros hijos, o les estorbamos o no sé cómo vayan a acabar. ¿Qué prefiere, que se enojen o que acaben muertos? Espiritualmente, incluso yo he visto casos que ha habido jóvenes que acaban muertos físicamente, porque no le hiciste nada, no le estorbaste. Dijiste: a ver, hijo, ahí te voy. Oye, pero papá, que mamá, que hagas un lado, ahí le voy. Dice en Hebreos 12 que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero una vez que alguien es ejercitado en la disciplina, da frutos de bendición. La disciplina es amor de Dios también. No ve la disciplina como ira cruel de parte de Dios. Cuando Dios nos disciplina es porque Dios nos ama. No ve la disciplina. La disciplina es otra cara del amor de Dios. Y cuando hemos sido disciplinados por Dios, cuando andamos en pecado, cuando Dios nos saca los pecados ocultos, cuando Dios te descubre todo lo que tú tenías ahí escondido, eso es amor de Dios. Porque si Dios no lo hace, tú te estrellas
Y es necesario a veces que Dios saque todo a la luz. Yo ya lo experimenté. Porque a veces los muchachos piensan, no, nadie se va a enterar, nadie va a saber, nunca se va. Dios sigue hablando, iglesia. Y Dios sigue hablando, manifestando su voz dentro del pueblo de Dios. Cuando hay algo que nadie sabe, y hay veces llega una persona totalmente desconocida, Dios puede usarlo. Les he platicado de la historia de mi esposa en la iglesia cuando vivía en Barranquilla, que una vez llegó un pastor, Dios lo usaba porque Dios sigue usando a las personas, y cuando viene al púlpito le dice a los de alabanza, a ver, ustedes están en pecado, muchachos, usted está con esto, ya Dios les dijo una vez y otra vez, nadie lo sabía, solamente Dios. Ellos andaban en otro mundo, venían y servían a Dios, pero andaban en malos caminos, y cuando este hombre de Dios les da palabra de Dios, y como era verdad, ¿qué creen que hicieron todos los jóvenes? Se comenzaron a bajar del altar y cayeron de rodillas, porque todo lo que dice este hombre era verdad. Dios sigue hablando. ¿Quién le dijo? ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso? Pero Dios siempre en su grande misericordia nos invita a renunciar voluntariamente. Porque Dios es bueno, iglesia. Dios en su gran amor te dice, ya renuncia, ya déjalo. Te vas a destruir, vas a lastimar a tus padres, vas a lastimar a tu familia, vas a lastimar a la iglesia, vas a lastimar tu ministerio. Dios nos habla con amor y nos dice, ya, deja eso va a traer daño colateral. Pero cuando no entendemos, Dios tiene que actuar por amor. Y entonces tiene que traer su justicia y su disciplina. Pero me gusta otra parte de la historia de Samuel, es que en medio de una generación que se estaba perdiendo, una generación que servía se estaba perdiendo, Samuel, dice la palabra de Dios, que ministraba en la presencia de Dios. ¿Qué es ministrar? Servir en la presencia de Dios. Dice que él crecía delante de Jehová. Dice que él iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Me encanta porque cuando hay una generación que se está perdiendo, Dios levanta otra generación que Dios va a usar para su gloria. Me encanta porque esto es una decisión personal. Hay alguien que decide, yo no voy a buscar de Dios, yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero hacer nada para Dios. Bueno, esa es tu decisión, pero me encanta que hay otro que dice, yo voy a escoger a otro. Y fíjense lo que dice Dios, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dios ya estaba preparando a alguien porque estos cabezones no quisieron entender. ¿Sabe que nadie es indispensable en el reino de Dios? ¿Sabe que si nosotros no queremos entender de algún pecado, de algo que tenemos que corregir en nuestra vida, Dios toma la decisión a veces de decir, es que este me hace más daño que bien. Mejor es que, dice, porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Porque eso es lo que hace la levadura, influencia todo. Y dice el Señor, yo ya me preparé otro. Ya estos jóvenes que servían en la casa en el templo, les pasó como al mismo rey Saúl. El rey Saúl era para que su reinado durara mucho tiempo, pero Dios le dice a Saúl, por cuando tú te adelantaste, porque Samuel tenía que ofrecer un holocausto porque iban a la guerra, y Samuel le dice, espérate aquí, yo voy a regresar en tantos días, no hagas nada, porque el sacrificio solamente lo puede hacer alguien como yo, un sacerdote. Y dice Saúl, no, es que no llega Samuel, ya viene la guerra. Y entonces Samuel hace este sacrificio y justo llegó Saúl, y justo llega Samuel y dice, ¿qué has hecho? Dice, ya la regaste, Saúl. Dice, Dios iba a establecer tu reino para siempre. Dice, por cuanto te adelantaste, Dios ya ha provisto de otro rey. Ay, imagínese, hermano. Dios quiere usarnos a nosotros
Pero si nosotros no enderezamos nuestras veredas, Dios puede levantar a alguien más. Triste, ¿no? Que tú estuviste en el camino, Dios te había elegido, Dios te había llamado, estabas caminando en los propósitos de Dios, estabas haciendo la voluntad de Dios, y de repente, por no querer soltar, por no poder renunciar, por no querer cambiar, Dios dice: a ver, tengo que levantar a alguien más. Este sí va a hacer lo que yo le pida, este sí va a obedecer. Porque la misma lucha que tienen unos la tenemos otros, pero unos decidimos: mejor voy a agradar al Señor. Todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades aquí, pero ¿sabe cuál es la diferencia de aquellas personas que llegan a cumplir los propósitos de Dios de aquellas que se estancan? Que aunque las dos fueron sometidas tal vez a la misma prueba, una decidió agradar a Dios y el otro dijo: bueno, una más, no ha pasado nada. Como Sansón, ¿no? Una más. Y cuando Sansón se dio cuenta, ya no estaba Dios con él. La diferencia en que entre unos llegan a los propósitos de Dios y otros se queden estancados, están en decisiones. No tiene que ver con nada extraordinario. Simplemente cuando estamos delante del pecado, decidimos: lo tomamos o me aparto de él y sigo caminando hacia la voluntad de Dios. Esto es sencillo. Parece muy sencillo, porque al final tú y yo podemos estar delante de la misma tentación, del mismo conflicto, de la misma circunstancia, pero hay uno que va a tomar una decisión equivocada y otro la va a tomar correcta. José se pudo haber quedado con la esposa de Potifar, pero ¿qué dijo José? Ahí nos vemos. Los pecados y las circunstancias de la vida las vas a tener enfrente, igual que yo tal vez. Pero lo que va a determinar que tú avances en la vida con Dios es la decisión que tú tomes. Al final, quiero decirles, iglesia, y esta es mi última reflexión. Dos generaciones diferentes, pero una que decide buscar a Dios a pesar de que en su entorno era totalmente contrario. En ese mismo capítulo, en ese mismo pasaje dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos y no había visión. Es decir, estaba corrompido Israel como siempre, ¿verdad? Venimos de la época de los jueces, donde se arrepentían, volvían a pecar, clamaban por un juez, venía este juez, traía liberación y estaban en ese ciclo de pecado. Pero dentro de todo eso, alguien decide servir a Dios, alguien decide buscar a Dios. Y sabe, hermano, yo con esto quiero decirle que la búsqueda de Dios, la búsqueda del propósito de Dios es personal, no es comunitaria. Que busquen los que quieran, los que no lo busquen. ¿Qué más quisiéramos traernos a toda nuestra familia así, no? Órale, vénganse, y aquí entran. No se puede. Pero como dijo Josué, yo he tomado la decisión de: yo y mi casa serviremos al Señor. Y aunque los de tu casa no quieran servir, tú busca. Yo conozco personas que si sus hijos no van, que si el esposo no va, que si la esposa no va, no vienen a la iglesia. ¿Sabe que la salvación es personal? ¿Sabe que las relaciones con Dios es personal también, no es comunitaria? ¿Sabe que yo tengo una relación con Dios, pero aunque mi esposa no quisiera venir, pues es su problema? Es su problema. Yo voy a buscar a Dios, yo necesito a Dios en mi vida, con ella o sin ella, con mis hijos o sin mis hijos. Ese es su problema. Ellos darán cuenta de su vida, ellos se estarán delante de Dios un día y darán cuenta por sus decisiones. Yo quiero buscar a Dios, con o sin. Aprenda a buscar a Dios con convicción firme, sin importar que los demás no quieran, no importa. Porque Samuel se levanta en una generación donde unos pecaban, se alejaban más de Dios, pero él ministraba la presencia de Dios. Es más, dormía donde estaba el arca y fue donde Dios le habló. Así es que cuando las personas están donde está la presencia de Dios, Dios les habla y Dios los usa. Por eso la búsqueda es personal. Yo quisiera que toda mi familia buscara de Dios,
por supuesto, y eso le pido al Señor, que aquellos que no conocen, aquellos que conocen y se alejaron, vuelvan a Dios. Pero sabe, ya tienen un conocimiento, y ese conocimiento, un día, la misma palabra dice que conocieron, esa misma palabra los va a juzgar. Dice Jesús, yo no los juzgo, sino la palabra que recibieron, el mensaje del Evangelio que ya desecharon, esa misma palabra se va a hacer su juez en el día del juicio. Nosotros no. Es la palabra que ya conocen, porque muchos ya la conocen. Saben que sin Dios se van a perder. Y tú y yo descansamos en Dios. Porque es decisión de ellos. ¿Está de acuerdo, iglesia? Póngase de pie. Dios nos ayude a ser padres que busquen llevar a nuestros hijos por el camino del Señor, ¿verdad? Aunque ya estén viejonotes, no importa. Siempre estará un consejo de mi parte para mi hijo, aunque sea grande. Busca de Dios, hijo. Ese es el mejor consejo que puedes dar a un hijo. Busca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si en su casa hay pecado de parte de sus hijos, estorbos, que no fue estorbado, Dios quitó toda su casa. ¡Qué tremendo! Decía un pastor que estaba oyendo una prédica, decía, si a su casa viene alguien y esa persona habla en un lenguaje soez, grosero, doble sentido, quiere traer cerveza a su casa, dice, yo le dije a esa persona que vino a mi casa, porque él está hablando del testimonio de lo que pasó, que mejor se saliera de mi casa, porque yo prefiero agradar al Espíritu Santo antes que agradarlo a él. Y le pedí amablemente que se saliera de mi casa, porque aquí no era bien recibido, porque aquí yo le había dado ya el trono al Espíritu Santo para gobernar mi hogar. Así es que le tuvo que pedir a este amigo que venía con buenas intenciones, pedirse retirarse de mi casa, porque yo antes de agradar a los hombres, primero voy a agradar a Dios. Siempre que esté en sus manos, hágalo así, hermano, porque agradamos